mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios. Ha llegado el momento de que nuestro Dios hable a nuestras vidas. El encargado en esta noche es mi hermano Pablo Sánchez, así que pongámonos cómodos, listos para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Hermano Pablo, por favor le invito a que pueda encender su audio y podamos escuchar la maravillosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Pablito. Gracias, hermano Mazaro. Muy buenas noches, amados hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15. Sin duda que Dios nos ha bendecido grandemente y ha enriquecido nuestras vidas durante todas estas noches de oración. Hemos podido conocer mucho más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también Dios nos ha dado la oportunidad de conocernos más los unos con los otros. Antes de entrar al tema, en Juan capítulo 15, uno debe entender el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan nos dice que él escribe este evangelio con el propósito de que usted y yo podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, que todo lo que nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan muestra acerca de quién es Jesús con el fin de que nosotros podamos creer acerca de quién realmente es nuestro Señor. Y una de las declaraciones más tremendas, más importantes que Juan nos muestra en este Evangelio acerca de Jesús son los 7 yo soy. De hecho, el primer yo soy lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús se proclama y dice, yo soy el pan de vida. Es decir, que Jesucristo se presenta al decir yo soy el pan de vida como aquel que puede suplir todas nuestras necesidades, especialmente nuestras necesidades espirituales para nuestra salvación. Luego, en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús se presenta como yo soy la luz del mundo. Es decir, que Jesucristo proclama y se presenta como aquel que puede sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas que podamos encontrarnos para llevarnos a su luz admirable y así salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Luego en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 11, Jesús proclama dos yo soy. Él dice en el versículo 7, yo soy la puerta, y luego en el versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor. Jesús se presenta en ese pasaje como la única y verdadera entrada para su rebaño, para su reino. Además se presenta como el buen pastor, como aquel que puede guiarnos, como aquel que puede acompañarnos, como aquel que puede protegernos, como aquel que puede fortalecernos y salvarnos. ¿Por qué? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Luego en el capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús ahí se está presentando como la respuesta a la muerte, porque Jesús es fuente de vida. De modo que el creyente en Jesús puede decir que gracias a Cristo, ni la muerte puede quitarnos la vida, porque Jesús venció la muerte y en Él tenemos vida y un día nos va a resucitar para que estemos juntamente con Él eternamente y para siempre. Luego en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús se presenta, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús se presenta como el único camino verdadero.
como la única verdad, la única vida para que podamos llegar al Padre, para tener una relación con Dios, para conocerlo a Él. Y uno debe entender en esta noche que cuando Jesús se presentó ante los judíos y aquellas personas en el Evangelio de Juan como el gran yo soy, Jesucristo se está presentando de la misma manera, de la misma forma como Jehová Dios se presentó ante Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés fue escogido por Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés le pregunta a Dios, si los hijos de Israel me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué debo responderles a ellos? La respuesta de Jehová Dios a Moisés fue, diles a ellos que mi nombre es, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Y lo increíble de todo esto es que Jesús en el Evangelio de Juan toma este mismo nombre, este mismo título, para presentarse ante los judíos en este Evangelio. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué es lo que Jesucristo quiere decirnos al decir yo soy? ¿El pan de vida? ¿La luz del mundo? ¿La puerta? ¿El buen pastor? ¿La resurrección y la vida? ¿Yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué nos está diciendo Jesús realmente con esas declaraciones? Y la verdad es que Jesús nos está diciendo, al decir yo soy, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús está presentando en Juan como Dios al decir yo soy. Por eso, amados hermanos y hermanas, uno debe entender que Jesucristo es Dios, de modo que Él puede saciar nuestras vidas. Él puede iluminarnos, Él puede salvarnos, Él puede guiarnos, Él puede llevarnos a la eternidad, porque Jesús es Dios, Jesús es el gran yo soy. Y aquí en Juan capítulo 15 vamos a ver el séptimo yo soy, y Jesucristo se va a presentar como yo soy la vid verdadera. Antes de entrar a este pasaje, me gustaría dar una introducción de lo que está pasando aquí. Este pasaje se encuentra en un contexto donde Jesús va a dar su último discurso hacia sus apóstoles en el aposento alto antes de ir a la cruz. Esta noche es la misma noche en que Jesús le lavó los pies a sus apóstoles y celebró la Santa Cena. Eso lo dice Juan capítulo 13. Los discípulos, según Juan capítulo 14, se sentían muy tristes, con mucho miedo, al escuchar y al saber sobre la partida de Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo en ningún momento pensó en dejarlos huérfanos y abandonados. Porque en Juan 14 nos dice que Jesús les prometió a sus discípulos que Él les iba a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. Y según Juan capítulo 14, versículo 31, mire cómo termina Jesús este capítulo. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces es muy probable que Jesús haya entregado esta enseñanza de lo que vamos a ver en Juan capítulo 15, caminando con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Entonces, Jesucristo aquí en Juan 15 se va a presentar según el versículo 1. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesucristo es la vid verdadera. Los discípulos son los pámpanos. El Padre es el labrador. Y hoy día quiero que nos concentremos en algunas imágenes que Jesús presenta en este texto. Jesús va a hablar sobre la vid, la imagen de la vid, la imagen del labrador y también de los pámpanos o de las ramas que están conectadas a esta vid.
El pasaje mismo en el versículo 1, por sí solo Jesús ya dice que Él es la vid y que el Padre es el labrador. Además, este pasaje nos muestra el resultado de los pámpanos o de las ramas que están conectadas a esta vid. Entonces, en este pasaje, no hay problema en entender quién es la vid y quién es el labrador. Lo importante de este pasaje es entender que los pámpanos, que las ramas deben estar conectadas siempre a la vid para dar fruto. También podemos entender que hay dos tipos de pámpanos, hay dos tipos de ramas según el versículo 2 que nosotros acabamos de leer. Mira con atención lo que dice el versículo 2 nuevamente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que Jesucristo muestra dos tipos de pámpanos o dos tipos de rama. Como número uno, aquellos pámpanos que en mí no lleva fruto, según el versículo 2, pero también aquellos pámpanos que llevan fruto. Y es interesante que en el Evangelio de Juan podemos ver estos contrastes. Si usted hace una lectura de este Evangelio, puede darse cuenta de contraste que Juan presenta en su Evangelio. Por ejemplo, está el grupo de los que recibieron a Jesús y de aquellos que no recibieron a Jesús. Está el grupo de aquellos que creen en Jesús y de aquellos que no creen en Jesús. De aquellos que amaron la luz y de aquellos que amaron las tinieblas. De aquellos que amaron a Jesús, de aquellos que aborrecieron a Jesús. De aquellos que eran de Dios, de aquellos que eran del diablo. Y aquí Jesucristo presenta estos dos grupos de aquellos que dan fruto y de aquellos que no dan fruto. Aún así, Jesucristo hace su declaración, el séptimo yo soy la vid verdadera en el versículo 1. Y uno debe entender que Jesús aquí, al presentarse como la vid verdadera, como esa viña verdadera, la idea de verdadera tiene el sentido de ser perfecta, de ser celestial, de ser eterna, que no hay otra viña, que no hay otra vid fuera de él. En contraste con la viña o con la vid del pueblo de Israel. Una viña, una vid que era falsa, que era hipócrita, que era vacía, que no tenía vida, que no tenía raíces. Jesús aquí, al presentarse como la vid verdadera, va también a prometer fruto y mucho fruto a través de sus 11 apóstoles. Y aquí nace una pregunta. ¿Qué es lo que quiere Jesús mostrarle a sus apóstoles, a sus discípulos, con esta imagen de la vid verdadera? ¿Qué relación existe entre la vid y los pámpanos o entre la vid y las ramas? Y la verdad, amados hermanos, que no existe una unión más íntima entre la vid y las ramas o los pámpanos. Las ramas no pueden existir, las ramas no pueden sobrevivir sin la vid. Las ramas son dependientes cada segundo, cada momento de la vid. Las ramas no pueden producir nada sin la vid. Ninguna rama puede existir, ninguna rama puede sobrevivir, ninguna rama puede dar fruto sin estar todo el tiempo unida a la vid, a la viña. Porque toda la energía, toda la fuerza, todo el fruto, toda la vida de un pámpano, de una rama, viene de la vid. Y eso debe hacernos pensar que es de suma importancia para cada discípulo y para cada uno de nosotros no separarnos en ningún momento de Jesús. Por eso es tan importante acudir a Jesús una y otra vez y en todo tiempo, porque Jesús es la vid verdadera. Además, el versículo 1 dice que su padre, mi padre, es el labrador. No solamente Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador. El labrador es la persona que prepara y cuida la tierra. Y Jesús reconoce en este capítulo el cuidado que tiene el Padre por él y por los apóstoles. Y el Padre que tiene
el trabajo que tiene el padre por lo menos son dos, como jardinero o como agricultor en la viña. Su trabajo es limpiar las ramas que están unidas a la vid. Mira lo que dice el versículo 2. Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, fíjate bien, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Uno puede imaginarse en esta noche al labrador con tijera, con cuchillo, con su mano podando y limpiando las ramas para que puedan crecer sin ningún impedimento. Y el propósito del labrador es limpiar las ramas de la vid para que éstas puedan dar fruto, para que éstas puedan dar mucho fruto. Y esto sin duda lo hace Dios por medio de su palabra. Esto lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque el deseo de Dios, el deseo de Cristo es que el discípulo que está conectado a Él pueda dar fruto y mucho fruto. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Cómo termina la frase en el versículo 2? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira lo que dice el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mira lo que va a decir el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces podemos preguntarnos acerca del deseo de Dios, del deseo de Cristo de dar fruto y mucho fruto. Uno puede preguntarse, ¿de qué fruto Juan nos está hablando aquí? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de sus discípulos? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de ti y Dios espera de mí? ¿De qué fruto Jesús está hablando en este pasaje? Ya que el deseo de Él es que llevemos fruto y mucho fruto. Y la verdad, leyendo Juan capítulo 15, Jesús nos explica claramente del fruto que está hablando, que está mencionando. Sin embargo, al hacer una lectura, podemos encontrar algunas pistas que nos pueden ayudar a entender de qué fruto Jesucristo se está refiriendo o está pensando para la vida de sus discípulos. Piensa un poquito en esta imagen. Cada árbol produce fruto ¿según qué? Según su naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, la higuera produce higos porque es su naturaleza. El nogal produce nueces porque es su naturaleza. El olivo produce aceituna porque es su naturaleza. La vid produce uvas porque es su naturaleza. Entonces, pensando en estas imágenes, si Jesucristo es la vid verdadera y los discípulos están unidos a Él como pámpanos o como rama, entonces, ¿de qué naturaleza debería ser los frutos de estos discípulos? Piensa en esto un poco. Si nosotros como discípulos estamos unidos a Jesús porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿qué fruto tendríamos que ser? ¿De qué naturaleza debería ser el fruto en nuestras vidas? Y la respuesta es muy simple, pero muy importante. Si nosotros estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo, si los discípulos están conectados a la vid verdadera que es Cristo, el fruto que Cristo está esperando, el fruto que Dios está esperando, el fruto que debe dar el discípulo que está conectado a la vid verdadera, es la vida de Jesucristo en cada uno de ellos. El carácter de Jesús en cada una de nuestras vidas. Porque si estamos unidos a Cristo, el fruto que deberíamos dar es Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, que Dios cada día espera que nosotros seamos menos como nosotros y que seamos más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Dios el Padre espera que cada uno de nosotros cada día pueda cultivar, pueda desarrollar, pueda fomentar el carácter de Cristo en cada uno de sus corazones. Y este principio bíblico es algo que lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que el deseo de Dios, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice que Dios nos llamó para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno lee Juan capítulo 13, capítulo 14, puede darse cuenta que el Padre desea que nosotros podamos seguir cada día el ejemplo de Cristo, que el creyente pueda amar como Cristo amó. Dios quiere que nosotros sirvamos como Cristo sirvió. Dios quiere que seamos humildes como su Hijo Jesucristo fue humilde en este mundo. Dios quiere que nosotros podamos tener un corazón perdonador como su Hijo nos ha perdonado y perdonó mientras estuvo en este mundo. Dios quiere que tengamos paz como la paz que tiene su Hijo. Dios quiere que tengamos gozo como el que tiene su Hijo. Dios quiere que podamos confiar en Él como su Hijo confió en Él. Dios quiere que lo amemos a Él como su Hijo amó al Padre. Dios quiere que seamos obedientes a Él como su Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. El fruto de Cristo en nuestros corazones, resplandeciendo en nuestras vidas. También podemos preguntarnos, ¿cómo un creyente, cómo un discípulo podrá tener el carácter de Jesús en su vida? ¿Cómo nosotros como discípulos podremos tener fruto y mucho fruto en cada una de nuestras vidas? ¿Cómo producir frutos abundantemente? Mira lo que dice Jesús en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate la frase, todo pámpano que en mí. Todo pámpano que en mí. Es decir, que tener el carácter de Cristo, dar fruto, depende exclusivamente si estamos o no conectados en Él, si permanecemos o no en Él. Porque es imposible formar el carácter de Cristo en cada uno de nuestros corazones si no permanecemos o no estamos conectados a Jesús, siendo Él la vid verdadera. Y es interesante que Jesús dice, todo aquel que en mí, únicamente, exclusivamente, esto se desarrolla en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Además, en la lectura podemos ver que Juan ocupa mucho la palabra permanecer. De hecho, en sus escritos, Juan ocupa mucho esta palabra permanecer. En esta lectura de Juan capítulo 15, el único mandamiento que Jesús da en este pasaje es permanecer. Es decir, que el fruto es el resultado de permanecer en Jesús. Todo pámpano que en mí. Fíjate todas las veces que Juan nombra la palabra permanecer. Mira lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, fíjate, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Mira lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, yo será hecho. Permanecer en mí y en mis palabras. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mira lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Permanecer, permanecer en mí, permanecer en mi palabra, permanecer, permanecer. Entonces el fruto es el resultado de permanecer únicamente, exclusivamente en la persona, en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios todo lo que hace por medio de Jesucristo es por el bienestar de sus discípulos, es por la salvación de sus discípulos, es por el crecimiento de sus discípulos. El permanecer y estar conectado a Jesús es algo de vida o de muerte, de crecer o menguar, de vida eterna o perdición. Permanecer. ¿Qué significa entonces permanecer? Porque ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Cristo, que permanezcamos en Él. Permanecer, mis amados hermanos, es quedarse con Jesucristo todo el tiempo de nuestras vidas. Es aferrarse a nuestro Señor en todo tiempo. Significa nunca desconectarse de Él. Permanecer es mantenerse en comunión todo el tiempo con Jesús. Es mantenerse dependiendo en Él en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Permanecer es tener una relación íntima, profunda y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permanecer en mí, permanecer en mis palabras. Y una de las grandes diferencias entre las ramas que no dieron fruto, en el contexto podemos determinar que fue Judas, con las ramas que sí dieron frutos, que fueron los demás apóstoles, tiene que ver con el concepto, con la idea de estar unido a Jesús en todo tiempo. Permanecer es una clara evidencia de tener una relación única y profunda con Jesucristo. Permanecer es una evidencia clara del nuevo nacimiento en la vida del discípulo. Permanecer es una evidencia clara de la salvación que tenemos en Cristo. Permanecer es la evidencia clara de tener verdadera comunión con el Señor. Permanecer es una evidencia clara que Cristo vive en cada una de nuestras vidas. ¿Qué significa esto en la práctica entonces? Si Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces las prioridades de Cristo también serán nuestras prioridades. Si Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces su reino, su justicia serán las prioridades en nuestras vidas. Si Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces sus mandamientos permanecerán en nuestras vidas. Si las palabras de Cristo y Cristo mismo permanecen en nosotros, amaremos como Él amó, serviremos como Él sirvió, perdonaremos a nuestro prójimo como Él nos ha perdonado, seremos humildes como Él fue humilde. Si Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, lo conoceremos más, lo amaremos más, le serviremos más y seremos semejantes a Él y no nos separaremos jamás de Él. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche, el resultado de estar conectado a Cristo es ser y vivir como Él vivió. Esto implica una vida de obediencia, de dependencia y de comunión estrecha con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando un cristiano, cuando una cristiana permanece en Jesús y tiene una relación estrecha con Él,
ha permitido que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón y ha permitido que el Espíritu Santo obre poderosamente en su vida. Y cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, cuando Cristo gobierna nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, podemos decir lo que dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, cuando su palabra gobierna nuestras vidas, cuando estamos conectados a Él y permitimos la obra del Espíritu en nuestras vidas, podemos decir lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso en esta noche, amados hermanos, yo quiero agradecerle a Dios y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el deseo de seguir conociendo a nuestro Salvador Jesucristo. Yo le agradezco a Dios por todos ustedes que por tanto tiempo han permanecido conectados a Él, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos enfrentando. Este pasaje debe recordarnos a cada uno en esta noche que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es Dios. Que lo único que el creyente necesita en esta vida es a Jesucristo, mis amados hermanos. Porque Él es el pan de vida. Porque Él es la luz del mundo. Porque Él es la puerta. Porque Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Porque Jesucristo en Juan capítulo 15 es la vid verdadera. Jesús en esta noche nos enseña, Dios nos enseña por medio de su palabra, que nadie puede dar frutos para Dios sin estar unido a Jesucristo, porque nadie puede producir frutos por sí solo. Pero lo más importante en esta noche, que Jesús nos recuerda en este capítulo 15 de Juan, es lo que dice el versículo 5 para ir terminando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjate lo que Jesucristo va a decir al final del versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Agradezco nuevamente a Dios por ustedes, amados hermanos, por la fidelidad, por el compromiso, por la permanencia que cada uno de ustedes ha demostrado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y estamos conectados a Él, y vamos a seguir permaneciendo en Él, y vamos a seguir permaneciendo en su palabra, porque hoy día entendemos una vez más, no solamente que Jesús es Dios, sino también que no se puede existir, no se puede vivir, no se puede sobrevivir, no se puede dar fruto, no se puede crecer, no se puede madurar sin Jesús y que Él permanezca en cada una de nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, la invitación de parte de Dios en esta noche es que sigamos permaneciendo en Jesús, que cada uno de nosotros siga conectado a Él, que sigamos teniendo una relación íntima y profunda con nuestro Señor, porque Jesús es Dios y porque sin Él nada podemos hacer. Jesús es fuente de vida, Jesús es fuente de sustento, Jesucristo es fuente de seguridad para cada uno de nosotros.
Que Dios les bendiga. Les invito a que oremos junto a nuestro Dios. Busca primero